El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio para discutir desde el Colegio de México a México como país de destino. Hoy es un gusto tener aquí a Manuel Ángel Castillo. Él es profesor investigador con una larga trayectoria en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, y vamos a hablar de inmigración hacia México, obviamente, pero sobre todo pensando en los desafíos de política y teniendo un panorama amplio de lo que ha ocurrido en los últimos años. Bienvenido, Manuel Ángel. Gracias, Claudia, por la invitación. Y sí, con mucho gusto podemos platicar sobre lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en materia de llegada de población extranjera a México. Y es que en realidad, digamos, México, vamos a empezar diciendo, si te parece, no se había asumido como un país de destino por mucho tiempo, porque había sido históricamente, como sabemos, un país de emigración, ¿no? Y hay un punto de cambio en el que entonces, de pronto, ¿no? Aunque podemos ahí comentar al respecto, ¿no? No es de pronto, hay una historia también de la política migratoria, ¿no? Pero pareciera, como en el imaginario general, que hay este cambio de pensarnos en qué ocurre con nuestros connacionales en Estados Unidos, con, digamos, ahora sí enfrentar desafíos, sobre todo en la política, ante la llegada de extranjeros, ¿no? Y esto va ocurriendo a lo largo del tiempo, no ocurre simplemente en los últimos años, ¿no? Como tú sabes. Sí, efectivamente. México no solo no se reconoció como un país de destino, un país de llegada, porque también el volumen de la población extranjera fue relativamente pequeño. Históricamente, los censos dan cuenta de un 1% máximo de población nacida en el extranjero, comparado con lo que ocurre en otros países, no solo países desarrollados, sino también incluso en países latinoamericanos que recibieron flujos de población extranjera a lo largo del siglo XX. No fue el caso de México, y por eso es que en el imaginario mexicano los casos de llegada de población extranjera fueron muy pocos, muy localizados, muy focalizados, y, y de esa cuenta es que en realidad no tenemos en nuestra memoria la localización de grupos de población significativos que uno pudiera identificar, que están localizados en cierta parte del territorio, en ciertas ciudades, etcétera, ¿no? Entonces eso no ocurrió. Eh, Tal vez lo que tenemos más en la memoria es el caso de los españoles que llegaron en ocasión de la Guerra Civil y que llegaron y se conocen como refugiados, que fue una población relativamente pequeña, que fueron algunos miles, pero nada que alterara el, la, el volumen, la masa demográfica del país. Además de eso, pues hubo una llegada siempre de extranjeros, pero en números muy pequeños. Y en términos cualitativos, podríamos decir que el proceso al que tú hacías referencia, que se ha ocurrido a lo largo del tiempo, pues es el de el crecimiento progresivo de la población que declara haber nacido en otro país y concretamente en Estados Unidos, que es la que ha acaparado la mayor proporción de población de ese tipo en todos los recuentos censales de manera creciente. Y eso pues tiene toda una historia que seguramente la van a tratar en el caso del retorno, que tiene que ver con la descendencia de los emigrantes mexicanos, que nació en Estados Unidos y que muchos de ellos han regresado, pues por reunificación familiar, por deportación de los padres, etcétera. Entonces, eso es lo que ha engrosado, podríamos decir, la proporción de población nacida en Estados Unidos en comparación con poblaciones nacidas en otros países. Eso es lo que
digamos, significativamente ocupa y tuvo de alguna manera distraída la atención sobre el carácter, la composición de la población extranjera en México. Aparte de eso, tenemos experiencias también, como decía, muy localizadas, muy puntuales, de llegada de población extranjera. Una es la que históricamente en el sureste mexicano se ha recibido concretamente en la región del Soconusco, en Chiapas, de trabajadores agrícolas guatemaltecos que anualmente llegan para participar en labores de cosecha, sobre todo del café. Y esa ha sido una población que, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues fue fundamental para la actividad regional económica muy importante, no solo para esa región, sino en términos de la producción de café y de exportación para la economía del país. Detengámonos ahí un segundo, porque nos hablas justamente de cómo, digamos, México en su relación con Estados Unidos recibió mucha población estadounidense de manera constante, y por otro lado tenemos al vecino del sur, con Guatemala, donde también hay un intercambio histórico de población y, digamos, tú nos hablas justo de lo que ocurre en la región del Soconusco, pero en realidad también, digamos, eso nos habla de dinámicas fronterizas importantes, de intercambios entre vecinos, pero un poco para detenernos, o sea, obviamente esas migraciones, esos intercambios entre México y Estados Unidos y entre México y Guatemala son distintas y la pregunta puede ser bastante, bastante obvia de responder, ¿no? Digamos, hay una desigualdad entre los países muy diferente, ¿no? Pero, ¿qué podríamos pensar que es similar entre estos intercambios entre México y Estados Unidos, México, Guatemala? Digamos, hay trabajadores que van y vienen todo el tiempo en esa región, hay una identidad incluso en la frontera, en ambas fronteras, ¿no? De intercambio social, cultural, económico. Pero no sé si nos puedes comentar un poco en las similitudes y en las diferencias, porque creo que muchas veces nos imaginamos la migración de México-Estados Unidos por un lado y el intercambio México-Guatemala por el otro, y quizás hay más semejanzas de las que creemos. A reserva de ser un poco simplista, ¿no? y ignorar que todo este tipo de relaciones pueden ser bastante complejas, lo más inmediato es hablar de las asimetrías que existen entre las economías de las regiones fronterizas, de uno y otro lado de la demarcación, las características de la actividad económica, pero rasgos en común es que, por ejemplo, la actividad agrícola ha sido una importante demandante de fuerza de trabajo que ha sido suministrada principalmente por población de origen rural, que es lo que ocurrió sobre todo con el crecimiento de la población migrante mexicana indocumentada del último cuarto de siglo a 20. Y es lo que ha pasado también con Guatemala y México, que ha suministrado población de origen rural, campesina, para trabajar y particularmente, como yo decía, en la región del Soconusco, principalmente en el cultivo del café, pero no exclusivamente. También surgieron otros cultivos como la caña de azúcar, el plátano y algunos otros frutales. Ese tal vez fueron los rasgos en común que tienen, pero como tú decías, guardando las distancias, los volúmenes de población, el tipo de salarios, digamos, el diferencial salarial es abismal en el caso entre Estados Unidos y México, y en el caso de México o Guatemala no es abismal, pero hay también un diferencial salarial que hace que la población acuda a trabajar. Y eso es en el caso de la migración temporal, porque ya sabemos que a finales del siglo XX ese patrón migratorio México-Estados Unidos comenzó a cambiar con un incremento de la población que empezó a viajar, a trabajar a zonas urbanas y a otras actividades ya no exclusivamente agrícolas o rurales. Y lo mismo empezó a pasar también en la frontera México-Guatemala, donde empezaron a despuntar algunos pequeños núcleos urbanos, porque no hay grandes ciudades, pero pequeños núcleos urbanos que
empezaron a captar también población en otro tipo de actividades ya no rurales, ya no agrícolas. Pero las diferencias principales tienen que ver con la escala, con el tipo de asimetrías, principalmente en materia de salarios, y en la importancia de la actividad económica, tanto para una región como para la otra. Entonces, pues sí, hay puntos en común, pero también puntos contrastantes entre una y otra frontera. Pero lo que yo quería decir es que esa historia ahí está, como un antecedente de todo lo que ha estado ocurriendo a partir del último decenio del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Antes de eso, tal vez sí es importante decir que hubo un hecho que tiene que ver con la inmigración. México recibió en el último cuarto del siglo XX población de origen extranjero, fundamentalmente latinoamericano, como fue el caso de los chilenos y los argentinos y uruguayos, que tuvieron una crisis de carácter sociopolítico en sus países y que muchos de ellos acudieron a la figura del exilio, y México fue, digamos, receptor de esas poblaciones. Eso generó tal vez una experiencia en materia de política y de necesidades de atención a poblaciones que necesitaban protección y también modalidades de inserción productiva en el lugar de destino. Originalmente digo el caso de los argentinos, chilenos y uruguayos, pero posteriormente, particularmente en finales de la década de los 70 y principios de los 80, la crisis en Centroamérica, que también generó flujos de población, pero de los cuales el más significativo fue la llegada de los llamados refugiados guatemaltecos que se instalaron, se localizaron en la frontera sur, inicialmente en el estado de Chiapas, y después hubo un proceso de reasentamiento de una parte importante de ellos que fueron ubicados en los estados de Campeche y de Quintana Roo. Eso, como te digo, fue también una experiencia útil en términos de política y que ha dejado una impronta y una experiencia en términos de aprendizaje, como lecciones aprendidas, como se dice en el argot de la comunidad internacional, particularmente del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, que aprendió muchas cosas y en términos de cómo asistir y cómo proteger a población, como en ese caso, vulnerable de un conflicto sociopolítico. Manuel, quizás recordemos, ahorita porque tú mencionabas a ACNUR, pero recordemos que a los que nos escuchan, que en realidad en esa época no existía la Comar, digamos, y podemos hablar quizás si te parece bien sobre justamente, ¿no? Digamos, la formación también de una burocracia alrededor del apoyo a los refugiados, a la población refugiada, pero también la burocracia hacia la contención, pensando en la formación del Instituto Nacional de Migración, pensando en el apoyo y la solidaridad que existía en estas poblaciones antes de que hubiera formalizado un apoyo institucional por parte del gobierno mexicano, ¿no? Digamos, cuando llegan los exiliados argentinos, chilenos, no existía una burocracia como la que existe ahora, ¿no? Incluso en los 80s, los campamentos de refugiados que estaban en Chiapas estaban también en condiciones muy distintas, ¿no? Porque ACNUR, Comar, también tenían una historia institucional muy diferente, y el gobierno mexicano mismo también estaba en otro momento, digamos, de la contención, en otro momento de la formación burocrática institucional hacia la migración. No, fue justamente la llegada de los refugiados guatemaltecos lo que detonó y de alguna manera demandó la creación de instancias específicas de atención. Ahí se remonta la creación de la Comar. Y la llegada del ACNUR es más o menos simultánea, que justamente ocurre en términos muy peculiares, porque México no era adherente a la Convención de Refugiados, a la Convención de Naciones Unidas para el Estatuto de los Refugiados. Entonces, la llegada de la ACNUR de alguna manera fue peculiar en el sentido de que México solicitó la presencia de la ACNUR
a pesar de que no formaba parte del sistema de refugio de Naciones Unidas. Así fue como se instaló la primera oficina del ACNUR en México a principios de los años 80 y la población a la que se focalizó su atención y prácticamente se tuvo que establecer un mecanismo de coordinación y un interlocutor reconocido por el gobierno mexicano, que fue la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y ellos tuvieron a su cargo toda la dinámica de protección y asistencia a lo largo de los años 80. Creo que también no podemos olvidar que la primera reacción a la llegada de estos refugiados guatemaltecos fue la de organizaciones de sociedad civil, particularmente de vinculación religiosa, porque fue la diócesis de San Cristóbal de las Casas la primera en acudir en auxilio de los refugiados guatemaltecos. De ahí empezó a generarse toda tampoco podemos hablar de red como se habla hoy, pero sí un grupo de varias organizaciones civiles, de sociedad civil, que se entraron a apoyar el trabajo de asistencia y protección a la población refugiada, que se asentó en los que se llamaron campamentos, pero que, digamos, no constituían el tipo de campamentos que tenemos en el imaginario como los que vemos hoy en muchas situaciones de desastre o de como las equivalentes de persecución política en otros países. Entonces, sí, ese es un punto importante en el que tú llamas la atención, que es el inicio de una formación, yo no la llamaría todavía burocrática, sino institucional con limitaciones. Y es en los años 90, cuando después de la modificación de la Ley General de Población, en la que se incluyó la figura del refugiado por primera vez, es que se crea el Instituto Nacional de Migración, que es un cambio importante porque se saca de la estructura de gobernación y se crea esta instancia que en sus orígenes, en su decreto de creación, era una instancia tripartita conformada por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, aunque en la práctica y en los hechos fue Gobernación quien mantuvo, podríamos decir, la, la, pues la responsabilidad y la autoridad sobre el manejo migratorio. Primero a través de lo que decía la Dirección de Asuntos Migratorios y después transformada y reemplazada por el Instituto Nacional de Migración como una instancia descentralizada de la estructura del gobierno federal. Manuel Ángel, y ahí un paréntesis, porque quizás hay dos cosas que quisiera resaltar y tú has tenido mucha experiencia de trabajo cercano con las organizaciones de la sociedad civil y creo que algo que es interesante es que ha habido una evolución también. Tú decías, no podemos hablar de una red como hablamos ahora, ¿no? En ese momento, digamos, en la década de los 70, 80, había mucha solidaridad, diría yo, pero había una organización muy distinta a la que tenemos ahora. Sigue habiendo solidaridad y quizás me interesaría preguntarte cómo ha cambiado también, no solo la organización de estas organizaciones de la sociedad civil, sino en realidad, digamos, también las reacciones que ha tenido la sociedad ante estas organizaciones y un poco el papel también que han jugado las organizaciones, los organismos internacionales en la relación con las organizaciones de la sociedad civil. Eso por un lado, creo que es importante de resaltar para poder entender también los desafíos de política al día de hoy. Y por otro lado, creo que es importante que nos hables un poco más en profundidad. Justo, digamos, tú hablas de este cambio, no diría funciones, pero digamos, con la Ley General de Población queda la Secretaría de Gobernación a cargo. Pero en este organismo tripartita, que es importante que la Secretaría del Trabajo parece ahora mucho más desdibujada en el tema migratorio, ¿no? No se piensa ya en la inserción, ¿no?, de estas poblaciones. Pero quisiera también pensar en que, claro, en los 90 estábamos viviendo también la firma del Tratado de Libre Comercio, estábamos también en una relación con Estados Unidos muy distinta, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto en este momento, en los 90, con la creación del Instituto Nacional de Migración, se hablaba de
temas económicos, de seguridad, que ahora sí permean las discusiones de migración, pensando mucho más en la cuestión digamos, del control mismo y no tanto en pensar en políticas de población donde la migración es realmente central, ¿no? Y ahí podemos quizás también hablar de cómo las políticas de población se han ido desdibujando y por lo tanto la migración dentro de estas políticas de población no aparece, ¿no? Se piensa la migración en otros sentidos. Pero quisiera que un poco hiciéramos ese paro en este momento para tratar de decir un balance de estas dos cosas que creo que son muy importantes de lo que nos comentas. En el caso de las organizaciones, había un cuadro bastante limitado, por decirlo así, porque fue sobre todo a lo que tú apelabas, la solidaridad como un factor fundamental de reacción frente al fenómeno demandante de las dos cosas que yo digo, protección y asistencia. Entonces, muchas organizaciones reaccionaron de esa manera y eran organizaciones que tenían expertise en otros temas. Fundamentalmente, ya para ese entonces, había organizaciones cuya misión, cuyo principal foco de atención era el tema de los derechos humanos, no era el tema migratorio. Entonces, se solidarizaron con poblaciones que en ese momento encontraron vulnerables por las condiciones en las que tuvieron que salir de su país y por las condiciones en las que se tuvieron que alojar eh, en un contexto y sobre todo un horizonte incierto. El problema de las poblaciones refugiadas es que salen, digamos, repentinamente, de manera apresurada, muchos salvando su vida, si no lo hacen, y, y, pero el destino, el futuro, el horizonte es totalmente incierto e indeterminado. No se sabe cuándo van a regresar. Y entonces el problema es qué tipo de soluciones son las que se le pueden ofrecer a esa población. Y una de las preocupaciones de los organismos internacionales, como el ACNUR, pero no solamente, es el de encontrar soluciones duraderas en ese contexto de tanta incertidumbre. En ese sentido, las organizaciones de sociedad civil fueron un apoyo fundamental porque generaban programas y apoyos en esa dinámica un poco nebulosa, porque no, como decía, no tenían un horizonte, no tenían plazos de qué podríamos llamar soluciones de corto, de mediano y de largo plazo, porque no se sabía cuánto iba a ser. Entonces, eso fue toda una parte de aprendizaje fundamental para esas organizaciones. Y esas organizaciones fueron evolucionando, como decía, de ese énfasis, de esa misión de preocupación por los derechos humanos. A lo largo del tiempo se fueron especializando, fueron identificando y reconociendo las particularidades que implica el caso de las poblaciones refugiadas como una modalidad de población migrante en condiciones y características muy particulares. Esa sería tal vez mi respuesta a la primera pregunta. Y la segunda es que efectivamente el contexto en el que se dio es radicalmente distinto a lo que vivimos hoy, cuando hay una vinculación muy fuerte con la dimensión económica de los países de destino, es decir, qué está pasando con la economía de Estados Unidos y al mismo tiempo qué está pasando con las economías de los países de origen, en un contexto de cambios fundamentales en la hegemonía en la región y el surgimiento del tema de la seguridad. Eso es muy posterior. En aquella época sí había preocupaciones del ámbito de la seguridad porque en la esfera de lo político, en las discusiones que se daban a veces con mucha ignorancia, poco conocimiento de lo que estaba pasando en la frontera sur, se hablaba de la seguridad, pero con otras referencias. Recordémonos que la crisis en Centroamérica propició que México tuviera un papel muy activo en la pacificación
al promover y participar y ser activísimo en el grupo de Contadora. Y ellos desarrollaron su actividad de búsqueda de soluciones pacíficas para resolver los conflictos internos a lo largo de los 80 y que se materializa en la suscripción de los acuerdos de paz en El Salvador y en Guatemala en los 90 y en el cambio en el gobierno nicaragüense, pues finales de los 80, principios de los 90. Entonces, México estaba en esa tesitura, la necesidad de encontrar fórmulas para lograr la pacificación como una vía justamente para incidir en las condiciones en los lugares de origen y de esa manera prever o anticiparse a la generación de nuevos flujos migratorios. Efectivamente, eso ocurrió en buena medida, pero lo que no ocurrió fue que la situación económica en los países no mejoró a la hora de firmar los acuerdos de paz o del cambio de gobierno en Nicaragua. Por el contrario, la situación económica empeoró y entonces fue cuando se detonaron los flujos de migraciones laborales, en migraciones que se parecían más, por decirlo así, guardando también distancias con el caso de las migraciones de mexicanos a Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezamos a encontrar, digamos, mecanismos de utilización del expertise, de las antecedentes, las experiencias migratorias de los emigrantes mexicanos. Si bien es cierto, el problema de los migrantes mexicanos empieza al tratar de cruzar la frontera México-Estados Unidos. En el caso de los centroamericanos, el problema empieza cuando tratan de cruzar la frontera de Guatemala con México y cruzar el territorio mexicano para entonces, digamos, compartir lo que sigue con sus homólogos mexicanos. Entonces, allí empieza, podríamos decir, una dinámica de búsqueda de mecanismos de evasión de todos los controles que progresivamente va adoptando el gobierno mexicano desde entonces, con la contención en distintos puntos del territorio nacional, pero principalmente en la frontera sur. Entonces, todo esto es parte del proceso de cambio que se vive, como decía, a finales del siglo XX, para dar paso al inicio del siglo XXI a una situación totalmente diferente podríamos hablar, en los tres territorios que involucran esta dinámica. Por una parte, lo que está pasando en Estados Unidos, segundo, lo que está pasando en México y sobre todo lo que ocurre en Centroamérica, donde las dinámicas de determinación de la emigración de sus connacionales empieza además a reunir distintos factores. No es solo el factor laboral, económico, sino también empiezan a surgir otros mecanismos de determinación. Uno de ellos podríamos llamarlos los factores socioambientales que tienen que ver con el surgimiento de situaciones de desastre derivados de fenómenos meteorológicos como pueden ser los tormentas tropicales, los huracanes, etcétera, que tienen que ver con, digamos, la destrucción tanto de infraestructura como de plantaciones que ocupan sobre todo población rural en los países vecinos. Tenemos que empezar a cerrar porque nos queda poco tiempo, pero quiero que hablemos, si te parece bien, de justo, a ver, tú has escrito, y ahí están los textos para que se consulten, de la política centrada en los derechos humanos. Y ahí podemos ir por ese lado si quieres. Que
que ya sabemos, digamos, un poco lo que ocurrió con los cambios políticos más recientes. Pero algo que creo que es muy interesante que platiquemos es también algo que tú has estudiado recientemente sobre la llegada de la población haitiana a México. Porque creo que refleja, por un lado, si te parece pensarlo así, en que la población, digamos, tradicionalmente habíamos tenido migración México-Estados Unidos, de ida y vuelta, migración, intercambio con Guatemala, pero también con otros países centroamericanos. Pero ahí también, como tú mencionas, ¿no? En el texto hay un aumento de llegada de personas de más lejos. Por un lado, de América Latina, desde el sur, pero también un incremento de colombianos, venezolanos, peruanos. Pero el caso del aumento de la llegada de los caribeños, en parte los haitianos, creo que nos muestra, por un lado, diferentes formas de cómo la población mexicana, el gobierno mexicano atiende, protege a distintas poblaciones, pero también un poco las reacciones de atención, como tú mencionabas, y también un poco el caso de qué pasa a largo tiempo con la inserción, y creo que ejemplifica también lo que significa el tránsito por un lado, por otro lado el asentamiento. Si te parece, te propongo que cerremos con lo que has trabajado recientemente con la población haitiana, un poco para reflexionar a México como país de destino dentro de este panorama complejo donde hay muchos desafíos, pero diría yo que las reacciones no han sido las mismas para todas las poblaciones. Definitivamente algo que hemos visto, quienes hemos seguido este desarrollo histórico de la dinámica inmigratoria, es, por una parte, la insensibilidad, o podríamos decir falta de empatía, de quienes tienen a su cargo el control y la regulación migratoria ante poblaciones diferentes, con situaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de la población guatemalteca, las migraciones laborales y sobre todo de campesinos indígenas, salta a la vista y es evidente en todo momento la discriminación que ejercen, sobre todo los agentes migratorios, como también ocurre en muchos otros contextos de la población no indígena hacia la población indígena mexicana. Entonces, y a eso sumémosle el hecho de que se reconoce como población extranjera. Eso por una parte. Y luego hay una discriminación positiva hacia migrantes, digamos, muy calificados, muy urbanos y principalmente que proceden de países desarrollados, en donde además, pues, la asimetría en términos de política migratoria contribuye porque no se exige una visa para muchos de esos países, mientras que sí exigimos visas a los procedentes de países latinoamericanos, la mayoría. Y este es el caso que, digamos, cobra relevancia en el 2010 cuando hay un terremoto en Haití y que genera una situación crítica para un enorme sector de la población. México se comporta solidario, recibe buena cantidad de ellos y más o menos los atiende y les da posibilidades de estancia. Pero muchos de ellos se van a otros países que también los reciben, como es el caso de los que van a Brasil, a Chile, donde hay, digamos, en el caso brasileño, tal vez se conjugan dos factores. Uno, la posibilidad de inserción económica, porque estaban desarrollando los programas de construcción de la infraestructura para los Juegos Olímpicos y el Campeonato Mundial de Fútbol. Y en el caso de Chile, que tiene una capacidad de generación de empleo pues al menos suficiente para la población que se desplazó hacia tan lejos. Y el otro factor en el caso brasileño era, digamos, la empatía que podía generar una población que étnicamente se puede ver cercana, próxima, cosa que no ocurre en México. Y en México, digamos que si bien no hay una discriminación como tal, lo que no hay es una empatía para facilitar los medios de comunicación. Y aquí me interesa llamar la atención sobre el papel de las organizaciones de sociedad civil, porque hasta la fecha, a pesar de que México tiene la postura de favorecer la protección, la solidaridad, etcétera,
no logra generar suficientes mecanismos, como puede ser el tema cómo superar la barrera del idioma en el caso de la población haitiana. Y son las organizaciones de sociedad civil las que instrumentan programas de aprendizaje del español para facilitar su inserción en la sociedad de manera productiva, porque ellos están demandando fuentes de trabajo porque no quieren ser una carga, sino quieren ser autosuficientes, pero están conscientes de que tienen una desventaja en términos del idioma y no encuentran los mecanismos, y son las organizaciones de sociedad civil las que están desarrollando ese tipo de programas. Y aquí es importante llamar la atención también de las diferencias del desarrollo de las organizaciones de sociedad civil. Se han generado mecanismos para lograr financiamientos para hacer este tipo de actividades que faciliten la inserción de poblaciones demandantes pues de asistencia, de protección y de solidaridad, como tú la llamabas de manera más genérica, ¿no? Y creo que eso es lo útil y lo que nos llama la atención en el momento actual. Entonces, en caso de los haitianos, pues vemos esa posibilidad de inserción más productiva y no una carga para el Estado que, digamos, está en disposición de recibirlos, pero bueno, y aquí vienen los retos de política de los que tú decías que habría que aprender. Pues sí, y no es solo el caso de los haitianos, tenemos nuevos flujos que todavía tal vez no son tan significativos, pero que están creciendo en buenas proporciones. Estamos recibiendo no solo población haitiana, sino mucha población venezolana, y no sabemos lo que viene con este acuerdo que se hizo recientemente. Estados Unidos renueva el programa para, ante sus limitaciones para atender a las peticiones de asilo y su retraso para atenderlos, entonces devolver a 30,000 demandantes de asilo en lo que se procesan sus solicitudes a territorio mexicano. Y el gobierno mexicano, pues no sabemos qué va a hacer para atender a esos 30,000, entre los cuales son de origen haitiano, cubano, venezolano y nicaragüense. Esos son los cuatro grupos de población que se identificaron para esas cuotas de 30,000 refugiados mensuales que el gobierno mexicano va a recibir. Como digo, no sabemos cómo lo va a hacer. Quedémonos con eso, Manuel Ángel, si te parece. No sabemos qué va a pasar tampoco, por ejemplo, con las poblaciones de Siria y de Turquía, que ante el terremoto devastador puedan quizás también en un futuro salir. No pensábamos que iba a pasar con la población ucraniana, hace un año no lo vislumbrábamos, pero quizás déjame terminar un poco la entrevista con una idea y unas últimas palabras tuyas. Creo que es verdad que hay una presencia histórica de extranjeros en México, y los desafíos han sido distintos a lo largo del tiempo, un poco también por un lado, por el mecanismo institucional, los procesos institucionales, por otro lado, por las necesidades de los distintos flujos de personas que han llegado, los contextos de llegada, pero quizás la constante, para quedarnos en un tono positivo, ha sido esta solidaridad con más o menos posibilidades o márgenes de acción, ¿no? Y quizás en realidad lo que tendríamos que hacer, un poco retomando el título de tu publicación, es que pensemos de nuevo en los derechos humanos para todas estas poblaciones y que la política migratoria piense en estos desafíos, pero siempre con esta mirada. Digamos, creo que no sabemos qué va a pasar, como tú dices, y siempre podemos pensar que va a ser bastante, no solo incierto, sino negativo, pero vamos a tratar de no ser tan pesimistas. Sí, tal vez en esa creación de burocracia o de institucionalidad a la que hicimos referencia, tal vez nos faltó señalar algo que es muy importante, que en 2011 México adoptó dos nuevas leyes que son el marco de acción, marco de referencia para la acción en la regulación migratoria. Bueno, es la ley de migración que sustituyó a la vieja Ley General de Población en materia migratoria, y la otra es la Ley de Refugio y Protección Complementaria.
Entonces, tenemos dos instrumentos legales que tienen esa preocupación, que tienen ese espíritu de respeto y protección de los derechos humanos, pero nos da falta asegurar el salto que hay entre legislación, política y práctica cotidiana, porque la política se puede expresar muy bien en un documento, en la retórica del discurso, pero donde realmente se pone a prueba es en el día a día. Ahorita acabamos de tener una experiencia nefasta con un profesor brasileño que fue detenido en el aeropuerto y que le hicieron firmar documentos que no sabía qué decían, porque otra vez la falta de insensibilidad y la falta de empatía contra una persona que no habla el idioma. Entonces, ni siquiera el recurso a su consulado, su embajada, ni un traductor, etcétera. Entonces, era invitado de la Universidad de la Ciudad de México y tampoco dejaron que los atendiera. Entonces, el día a día es clave para saber qué está pasando con políticas que retóricamente pueden sonar muy bien y que la ley es muy respetuosa de los derechos humanos, pero la práctica es otra. Y entonces quedémonos con esa idea de que falta dar ese salto a la práctica y que esperemos que, como tú dices, que aumente la empatía hacia esas poblaciones extranjeras en México. Muchísimas gracias, Manuel Ángel, por estar aquí y siguen pendientes muchos de los temas y la discusión seguramente va a continuar y yo los espero a todos y todas a otros episodios más de Destino a México, Migraciones y Movilidades. Gracias, Manuel Ángel. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.